Bienvenidos un día más a este su canal favorito, el epicentro de las últimas noticias, los chismecitos más jugosos y los análisis más profundos de todo lo que se cuece en el universo del entretenimiento, con especial foco en nuestras queridísimas estrellas turcas. Hoy, mis amores, prepárense para un verdadero terremoto. Vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido Internet como una tormenta de verano, generando un torbellino de especulaciones, rumores y hasta conspiraciones dignas de una película de espías. Las dichosas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en una boda. Sí, lo han leído bien. Una boda. Y Kerem. Y Hande. ¿Necesitamos más para que la caldera de los chismes empiece a hervir? La verdad, cuando se trata de estos dos, la cosa siempre escala a niveles estratosféricos, ¿verdad? Ya saben cómo es esto: una simple foto capturada en el momento justo, un comentario aparentemente inofensivo, y ¡boom! La Internet explota en mil pedazos, cual piñata llena de teorías y suposiciones. Pero hoy, mis queridos chismosos, no nos vamos a conformar con los titulares sensacionalistas. Hoy vamos a ser detectives de la farándula, vamos a ir más allá de la superficie para descubrir qué fue lo que realmente salió de la boca de Kerem, el contexto que rodeó sus palabras, y qué interpretaciones podríamos extraer de todo este embrollo. Así que si son de los que suspiran por Kerem, de los que adoran a Hande, o simplemente les encanta el drama tanto como a nosotros, este es su vídeo. Les suplico que se queden hasta el final porque la información que tenemos es, como nos gusta decir en este canal, una auténtica bomba atómica. Pero antes de que nos zambullamos en este océano de misterio, permítanme recordarles algo que es tan importante como el oxígeno que respiramos. No se les ocurra olvidar suscribirse a nuestro canal. Y si el contenido que les ofrecemos les resulta tan adictivo como un buen café turco, por favor, dejen su like, ese corazoncito digital que nos hace latir el alma. Nos ayuda muchísimo a seguir indagando en los rincones más oscuros y jugosos del mundo del espectáculo y a traerles los mejores chismes y análisis de sus estrellas favoritas. Y por supuesto, activen la campanita, ese pequeño botón mágico que les avisará de todas nuestras actualizaciones, para que no se pierdan ni un solo detalle de las noticias más candentes. Ahora sí, mis amores, ya que todos estamos debidamente preparados, vayamos directos al núcleo de este salseo. Todo comenzó como muchas de estas historias de intriga y romance en una boda. Una boda de esas que parecen salidas de un cuento de hadas, glamurosa hasta la médula, donde se congregaron varias de las figuras más rutilantes de la farándula turca. Y por supuesto, entre los invitados estrella, no podía faltar el mismísimo Kerem Bürsin. Ya de por sí su sola presencia genera una expectación comparable a la llegada de un cometa, pero la cosa se puso muchísimo más interesante, para no decir explosiva, cuando empezaron a circular rumores, cual virus en la red, de que el buen Kerem había pronunciado unas palabras sobre Hande Erçel. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo? ¿Fue una mención casual, una frase fugaz, o algo con un trasfondo mucho más profundo? ¿Una revelación oculta, quizás? Bueno, la información que hemos logrado recopilar es, a decir verdad, un poco dispersa, como un rompecabezas cuyos pedazos están esparcidos por toda la habitación. Pero tranquilos, que aquí en este canal somos expertos en unir piezas y dar sentido al caos. Lo primero que debemos aclarar es que no existe una grabación de audio o vídeo nítida y contundente donde se pueda escuchar a Kerem pronunciando las palabras exactas que han desatado todo este revuelo. La mayor parte de lo que sabemos, como suele ocurrir en estos casos, proviene de testimonios de personas que estuvieron presentes en la boda y que, posteriormente, compartieron sus impresiones y recuerdos en las redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos. Y aquí precisamente es donde la historia se vuelve un poco borrosa, como una fotografía tomada con un lente sucio, porque ya sabemos cómo es la memoria humana. Cada persona recuerda las cosas de una manera diferente y, a veces, hasta las exagera un poquito para darle más sabor y dramatismo a la narración. A pesar de esta nebulosa de recuerdos, a partir de estos testimonios, hemos logrado reconstruir un esbozo, una especie de pintura impresionista de lo que pudo haber ocurrido. Parece ser que Kerem, durante una conversación informal con otros invitados, fue objeto de una pregunta directa sobre Hande. La pregunta, según parece, no fue precisamente sutil, sino más bien directa y sin rodeos, algo como ¿cómo está Hande? O ¿qué tal todo con Hande? Y de acuerdo con los relatos, Kerem respondió con una sonrisa dibujada en el rostro y de una manera bastante positiva y amable. No hubo, al parecer, ninguna declaración explosiva digna de un titular en negrita, ni ninguna afirmación o negación rotunda de absolutamente nada.
Su respuesta fue más bien diplomática y elegante, como un bailarín de ballet que se mueve con gracia y precisión por el escenario. Algunos testigos, con la mirada llena de esperanza y el corazón latiendo al compás de los viejos tiempos, aseguran que Kerem se refirió a Ande con un afecto palpable, utilizando palabras como amiga, una excelente profesional, o incluso, una persona maravillosa. Otros, por otro lado, con un toque más de realismo y escepticismo, indican que su respuesta fue mucho más ambigua, dejando abierta la posibilidad a múltiples interpretaciones y dando pie a las más variadas especulaciones. Incluso hay quienes juran haber percibido una cierta nostalgia en su voz, un eco de un pasado que aún resuena en el presente. Pero insisto una vez más, no existe una evidencia sólida, contundente e irrefutable que respalde ninguna de estas versiones al 100%. Estamos jugando al teléfono roto, mis queridos chismosos, y ya saben cómo suele terminar ese juego. Y es precisamente esta ambigüedad, este mar de incertidumbre, lo que ha generado tanta controversia y ha mantenido a la comunidad de fans al borde del colapso. Los fieles seguidores de la pareja que incendió las pantallas con su romance en la aclamada Senkal Cup siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación, de una segunda oportunidad para ese amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Y en su afán por ver cumplidos sus sueños, cualquier palabra, gesto o mirada de Kerem que pueda interpretarse como un indicio de que aún existe un sentimiento latente por Ande, se convierte en material de estudio, como si fuera un texto antiguo que se debe descifrar para encontrar la verdad oculta. Por otro lado, están aquellos que con un enfoque más pragmático y menos romántico, creen que Kerem y Ande son ya parte del pasado, que su relación fue simplemente un capítulo más de sus vidas, una historia que quedó escrita en las páginas de su memoria, y que ahora cada uno sigue su camino por separado, buscando nuevos horizontes y escribiendo nuevas historias. Es crucial recordar, y esto es algo que debemos tener muy presente, que Kerem y Ande siempre han gestionado su relación con un perfil muy bajo, manteniendo su privacidad como un tesoro valioso. Incluso cuando eran pareja, evitaban compartir demasiados detalles sobre su vida privada, prefiriendo mantener su intimidad lejos de los focos y de los ojos curiosos del público. Y ahora, que ya no están juntos, siguen manteniendo esa misma línea de discreción, esa misma barrera que separa lo público de lo privado. Es por eso que cualquier declaración, por pequeña y aparentemente insignificante que sea, se convierte en un objeto de análisis exhaustivo, una prueba para ver si aún queda alguna chispa de aquel fuego que los unió en el pasado. Y esto es algo que lamentablemente puede llevarnos a malentendidos y a interpretaciones erróneas, como cuando vemos un rostro en una nube y creemos que es una señal divina. Además, no podemos olvidar que el mundo de la farándula turca, como ocurre en muchos otros rincones del planeta, es un hervidero de especulaciones y manipulación de la información. Muchas veces, los medios de comunicación, en su afán por generar noticias de impacto, por vender más periódicos o por conseguir más clics en la web, sacan las cosas de contexto, distorsionan las palabras y crean narraciones que no se ajustan a la realidad. Y esto, como podrán imaginar, hace que sea aún más difícil saber qué fue lo que realmente ocurrió, cuál fue la verdad detrás de las palabras de Kerem. Por eso es tan importante que seamos críticos con la información que consumimos, que no nos traguemos todo lo que vemos en las redes sociales, que analicemos con ojo escéptico lo que nos llega y que nos quedemos con aquello que tenga una base sólida y fiable. Lo que sí podemos afirmar con certeza, al menos hasta donde la información nos permite llegar, es que la supuesta declaración de Kerem sobre Ande en esta boda ha reavivado el debate sobre su relación, como un volcán que despierta de un largo letargo. Ha vuelto a poner en el centro de atención una historia que muchos creían que ya había llegado a su final, que ya había pasado a las páginas del pasado. Y es que seamos completamente honestos, la química que había entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación conquistó corazones en todo el mundo, traspasó fronteras y creó una legión de fans que sigue suspirando por ellos, que sigue soñando con la idea de que puedan volver a estar juntos y que su amor renazca de las cenizas. La idea de que puedan volver a compartir sus vidas es algo que a muchos fans les cuesta abandonar, como un recuerdo que se resiste a desaparecer. Pero, ¿qué piensan ustedes, mis queridos chismosos? ¿Creen que Kerem aún alberga un sentimiento especial por Ande? ¿O fue simplemente una respuesta educada y cordial ante una pregunta que le hicieron en un momento de informalidad? La verdad es que solo ellos lo saben, y quizás ni siquiera ellos mismos tengan la respuesta clara. Nosotros, como espectadores de esta telenovela de la vida real, solo podemos especular, analizar la información que tenemos a nuestra disposición y dejar volar nuestra imaginación.
Y de momento la información que tenemos es ambigua y susceptible a las más variadas interpretaciones, como un acertijo sin solución. Lo que me parece más interesante, casi fascinante, de todo este asunto es como una simple pregunta en una boda, una respuesta que en apariencia podría considerarse como algo normal y cotidiano, ha generado todo este revuelo, ha desatado toda esta tormenta mediática. Esto nos demuestra una vez más el poder que tienen las redes sociales en la actualidad, y como cualquier cosa que haga o diga una celebridad puede convertirse en noticia viral en cuestión de minutos, transformándose en un fenómeno de masas que escapa a cualquier control. También nos muestra el interés que existe por la vida privada de los famosos, ese morbo que a veces nos cuesta admitir que sentimos, pero que está ahí, latente en cada uno de nosotros, como una pulsión irresistible. Pero volvamos al punto principal de nuestra investigación. ¿Qué fue lo que realmente dijo Kerem? Pues bien, como hemos repetido hasta la saciedad, no hay una declaración textual que podamos citar, no hay una grabación que podamos reproducir. Pero basándonos en los testimonios que hemos recopilado, podemos afirmar que su respuesta fue, en líneas generales, positiva y respetuosa. No hubo ninguna declaración explosiva, ninguna indirecta maliciosa, ni ninguna señal clara de una reconciliación inminente. Simplemente una respuesta diplomática y cortés a una pregunta personal, como quien cumple con un protocolo social y sigue las normas de cortesía. Sin embargo, el mero hecho de que haya hablado de Ande, aunque sea de manera breve y sin dar mayores detalles, ha sido suficiente para alimentar la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Y esto, a mi parecer, es una clara muestra del poder que puede llegar a generar una pareja que ha tenido tanta química en la pantalla, que ha logrado cautivar a tantos corazones. Es algo que va más allá de la simple actuación, que trasciende las fronteras del guión, es una conexión que muchos fans perciben como real, como algo que ha nacido de lo más profundo de sus almas, y por eso les cuesta tanto aceptar que esa historia haya llegado a su final. Ahora bien, es fundamental separar la ficción de la realidad, el espectáculo del mundo real. Lo que vemos en la pantalla es un trabajo, una actuación, un conjunto de emociones y gestos perfectamente diseñados para entretenernos. Y a veces esa química que vemos en la televisión no se traduce en una relación real fuera del set, en un amor que perdura en el tiempo. Es algo que debemos tener presente para no crearnos falsas ilusiones, para no vivir en un mundo de fantasía y para no presionar a las personas a que tomen decisiones basadas en lo que nosotros queremos y no en lo que realmente sienten. Kerem y Ande son dos personas adultas, dos individuos libres y autónomos que tienen todo el derecho del mundo a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie y sin tener que someterse a las expectativas de sus fans. Y nosotros como fans debemos respetar esas decisiones, aunque no sean las que más nos gusten o las que mejor se ajusten a nuestros deseos. Debemos apoyar su trabajo, admirar su talento y valorar su esfuerzo, pero sin invadir su privacidad y sin intentar manipular sus vidas, como si fueran personajes de una novela de nuestra propia creación. En cuanto a las especulaciones sobre una posible reconciliación, la verdad es que no tenemos forma de saber qué va a pasar en el futuro. Las relaciones humanas son complejas, están sujetas a cambios constantes, a giros inesperados del destino y a situaciones que pueden modificar el rumbo de las cosas. Solo el tiempo, ese gran juez que todo lo decide, nos dirá si Kerem y Ande vuelven a estar juntos, si su amor resurge de las cenizas, o si simplemente seguirán caminos separados, persiguiendo sus propios sueños y labrando sus propios destinos. De momento, lo único que tenemos a nuestra disposición son rumores, especulaciones y una declaración ambigua de Kerem en una boda, un puzzle sin piezas que no nos permite completar el cuadro. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, admirar su talento y apoyarlos en sus proyectos individuales, celebrando sus éxitos y acompañándolos en sus desafíos. Kerem y Ande son dos talentosísimos actores que merecen todo el reconocimiento por su esfuerzo y dedicación, por su entrega a su profesión. Y aunque a muchos nos gustaría verlos juntos de nuevo, debemos recordar que lo más importante es que sean felices, que encuentren la plenitud en sus vidas independientemente de si están o no juntos como pareja. La vida, como ya sabemos, es un constante vaivén, un mar agitado donde las olas suben y bajan, donde las historias cambian de rumbo, donde los personajes entran y salen del escenario. Es muy parecida a una novela, llena de giros inesperados, de dramas desgarradores, de romances apasionados y de momentos de pura felicidad. Y como en cualquier buena historia, lo importante es disfrutar el viaje, saborear cada momento, aunque no siempre tengamos el final que queremos, aunque no siempre se cumplan nuestras expectativas.
Así que sigamos disfrutando de los chismecitos, de las especulaciones, de los análisis y de las teorías conspirativas, pero siempre desde el respeto, desde la buena onda y desde el sentido del humor. Y ahora, mis amores, hemos llegado al final de nuestro vídeo, un final que espero les haya resultado tan interesante, tan apasionante y tan revelador como a mí me resultó hacerlo. Hemos analizado hasta la saciedad la información que tenemos sobre las supuestas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en una boda, y hemos llegado a la conclusión de que en realidad no existe una evidencia clara, contundente y definitiva que respalde ninguna de las teorías que circulan por Internet. Lo que sí sabemos es que este tema ha reavivado el debate sobre su relación, ha vuelto a poner en el candelero un amor que muchos creían dormido y que ha despertado las esperanzas de sus fieles seguidores, que siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Pero como hemos dicho una y otra vez, la vida es compleja, llena de sorpresas y de giros inesperados, y solo el tiempo nos dirá qué pasa en el futuro. Por lo pronto, lo más importante es que tanto Kerem como Hande sean felices, que persigan sus sueños con pasión y que sigan triunfando en sus carreras profesionales. Y nosotros como fans debemos apoyar su trabajo, admirar su talento y respetar sus decisiones, aunque a veces no sean las que más nos gusten. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este viaje de análisis y chismecito. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestras pasiones, nuestra curiosidad por el mundo del entretenimiento y nuestra adicción a las noticias jugosas, así que los invito a que sigan interactuando conmigo, a que me dejen sus opiniones en los comentarios, a que me cuenten sus propias teorías y a que sigamos alimentando nuestra adicción al chisme. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este asunto? ¿Creen que Kerem todavía siente algo por Hande, más allá de una amistad y un respeto profesional? ¿O creen que es hora de pasar página, de cerrar este capítulo de sus vidas y de buscar nuevos caminos? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo y divertido sobre este tema. No se corten, no se guarden nada, escriban todo lo que piensan. Y antes de despedirme por hoy, quiero hacerles una última petición, un último favor. Si les gustó el vídeo, si les pareció interesante, si les hizo pasar un buen rato, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos, de comentarlo y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, se enterarán de inmediato de todos nuestros nuevos vídeos, de todas las primicias que les tenemos preparadas y de todos los chismecitos que les tenemos guardados bajo la manga. Recuerden que su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando, a seguir profundizando y a seguir trayéndoles los mejores chismes y análisis de sus estrellas turcas favoritas. Así que ya saben, a darle con todo, a suscribirse, a comentar y a disfrutar. Y ahora sí, mis amores, me despido de ustedes con un abrazo virtual gigante, un abrazo que va directo al corazón. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos nuevas historias, nuevos misterios y nuevos chismecitos para compartir. Cuídense mucho, sean felices y hasta la próxima. Chao, chao.